buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplacecuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción, sin más. Empecemos. La niña del remolino. Don Javier tenía un don desde niño, veía almas de personas que ya no estaban en este mundo. A lo largo de los años había aprendido a lidiar con ello, aunque algunas experiencias jamás dejaron de helarle la sangre. Tenía alrededor de 19 años cuando vivió una de las historias más aterradoras de su vida. Un día, como era costumbre, fue al río con sus primos y amigos a nadar y pasar el rato. Ese río, cercano a su casa, se llenaba únicamente en temporada de lluvias. Estuvieron nadando toda la tarde y al caer la noche, salieron a la orilla para descansar y comer naranjas con sal mientras platicaban. Entre risas y conversaciones sobre la escuela y novias, comenzó a oscurecer. Al recoger sus cosas, Javier notó algo extraño en la otra orilla del río. «José, mira allá. Hay alguien», le dijo a su primo. José lo miró con curiosidad, pero no pudo ver nada. Javier, sin embargo, lo tenía claro. A unos metros, en el agua, estaba una niña. No llevaba ropa, y parecía luchar por salir del río. Su cabello oscuro estaba empapado y gritaba desgarradoramente. «Mamá, tengo frío. Mamá». A pesar de sus esfuerzos, algo invisible parecía impedirle salir del agua. Solo lograba asomar su torso. Los demás no podían escuchar los gritos, pero para Javier eran claros y desgarradores. Sintiendo una mezcla de miedo y compasión, les dijo a sus amigos que era mejor irse. Recogieron todo y regresaron a casa. Sin embargo, esa noche no logró dormir. En sus sueños veía a la niña atrapada en el río, pidiendo ayuda. Algo en su interior lo impulsaba a regresar. Sin saber de dónde sacó el valor, se levantó en plena madrugada y caminó solo hacia el río. La luna iluminaba el agua, dándole un brillo inquietante. Javier se quedó parado unos minutos, esperando algo, aunque no sabía exactamente qué. De repente, la figura volvió a aparecer. Esta vez, la niña ya no estaba de espaldas. Su rostro comenzó a emerger del agua, aunque la oscuridad hacía difícil distinguirlo. Lo único que escuchó fue su voz débil y repetitiva. «Tengo frío. Mamá». Reuniendo fuerzas, Javier le habló. «¿Qué te pasó? ¿Por qué no descansas? Ya estás muerta, niña. Ve al otro lado, aquí ya no perteneces». No hubo respuesta, solo llanto. Pero en ese instante, algo aún más aterrador ocurrió. Una sombra gigantesca apareció del otro lado del río. Era alta, con patas largas y deformes, y avanzaba con movimientos torpes pero rápidos. Javier escuchó un gruñido profundo, como de una bestia. La niña desapareció en el agua al instante, como si temiera a esa criatura. El miedo se apoderó de él. Sin pensarlo, corrió tan rápido como pudo hacia su casa, sintiendo la presencia de la sombra detrás de él. No se atrevió a voltear, pero escuchaba los sonidos de las ramas y las piedras moviéndose mientras esa cosa lo seguía. Cuando llegó a la capilla cercana a su casa, la sombra se desvaneció. Javier cerró la puerta de su hogar, jadeando y con el corazón latiendo con fuerza. Por Dios, jóvenes, sigo preguntándome si esa niña murió ahí y está condenada. O si no era más que un demonio queriendo llevarme con ella al agua. Desde entonces, cada vez que pasa por el río seco, evita mirar hacia el remolino donde todo ocurrió. Aunque el agua ya no fluye como antes, para él, el lugar sigue cargado de algo oscuro y peligroso. El encuentro con el nahual. Fue hace un año, en los días más intensos de la pandemia, cuando salir a caminar por salud era mi única opción para despejarme. Vivimos cerca de la carretera que lleva a Coxcatlán, un lugar tranquilo y con poca gente, ideal para recorrer sin preocuparme por aglomeraciones. Solía salir a las 6 de la tarde, pero esa vez me entretuve y me ganó la noche. Aunque llevaba conmigo una lámpara frontal que alumbraba bastante bien, el tramo de regreso siempre se sentía más largo cuando oscurecía. Iba al trote, disfrutando de la brisa nocturna, cuando al pasar por una recta escuché un gruñido extraño a mi lado. Por reflejo, volteé pensando que sería algún perro. Pero lo que vi no era un perro, ni ningún animal que pudiera reconocer. Allí, a un costado del camino, estaba una criatura agachada. Parecía un niño robusto, pero su cuerpo estaba cubierto de un pelaje negro, brillante y espeso. Tenía orejas puntiagudas y un hocico alargado y chato. Lo observé masticar algo, y cuando enfoqué con mi lámpara, me di cuenta de que devoraba una gallina. La escena era tan surrealista que, sin pensarlo demasiado, me acerqué unos metros más. Quería confirmar que mis ojos no me estaban jugando una mala pasada. La lámpara iluminaba cada detalle, las garras gruesas, los músculos que sobresalían bajo el pelaje y ese olor penetrante.
como a humedad y algo más podrido. Parecía que no le importaba mi presencia, continuaba arrancando pedazos del ave con sus dientes afilados, hasta que pasó un carro por el camino. Instintivamente me moví a la otra orilla, y cuando miré de nuevo hacia donde estaba, ya no había nada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en mi interior me decía que debía seguir caminando sin voltear, pero el miedo es traicionero. Aceleré el trote, y apenas unos metros después, escuché un ruido detrás de mí. Al girar, lo vi nuevamente. Esa cosa me seguía, ahora a 4 patas. Sus ojos brillaban intensamente bajo la luz de mi lámpara, como si reflejaran algo antinatural. Intenté tomar una piedra del suelo, al menos para defenderme, pero en cuanto hice el gesto de lanzarla, el ser se levantó en 2 patas. Era enorme. Fácilmente superaba los 2 metros de altura. Su figura era imponente, casi humana, pero distorsionada. Lo único que pude hacer fue gritarle: «SHHH. Vete». El ser no se inmutó. Caminaba lento hacia mí, con una seguridad aterradora, como si supiera que yo no podía hacer nada. Fue entonces cuando lo escuché. «Te veo», dijo con una voz grave y profunda, como un trueno que resonó en mis oídos. El terror me invadió. No pensé más, solo corrí tan rápido como pude hacia la luz del entronque. Cada paso se sentía eterno, y aunque ya estaba cerca de casa, la sensación de que esa cosa estaba detrás de mí no desaparecía. Cuando finalmente llegué, cerré la puerta de golpe y, jadeando, le conté a mi esposa lo que había pasado. Ella me miró con seriedad y solo dijo: «Eso era un nahual». Aún lo recuerdo como si fuera ayer. El olor, la forma en que su pelaje estaba lleno de garrapatas, y sobre todo, la manera en que me habló. No era un animal común, era algo más, algo que no pertenecía del todo a este mundo. Desde entonces, nunca más he caminado por ese tramo solo, y mucho menos de noche. La niña del vestido rojo. Era una noche lluviosa cuando regresábamos de Valles, mi hija mayor y yo. Viajábamos por la carretera federal, en el tramo conocido como El Mango, cerca de Solol. La lluvia caía de manera constante, así que decidí conducir con cautela. Además, mi vista no es la mejor durante las noches, y prefería evitar cualquier riesgo, especialmente en esa curva que puede ser traicionera. Mientras bajaba la velocidad, mi hija me señaló algo. «Mira, papá», dijo con un tono que mezclaba curiosidad y miedo. Giré la cabeza hacia donde ella apuntaba y lo vi. Bajo un árbol, a pocos metros del coche, había una niña pequeña con un vestido rojo. Estaba parada ahí, inmóvil, en una posición que no parecía natural. La escena era inquietante: la lluvia, la oscuridad y el hecho de que una niña estuviera ahí, completamente sola, a esas horas de la noche. Algo no cuadraba. Reduje aún más la velocidad para observarla con más detalle. Fue entonces cuando notamos algo que nos heló la sangre. La niña no tenía piernas. Su cuerpo parecía incorpóreo, como si estuviera flotando. Su rostro era completamente pálido, de un blanco casi fantasmal. No pudimos distinguirle los ojos, pero su simple presencia llenaba el ambiente de una sensación inexplicable, un miedo que no podía ignorarse. Aceleré sin pensarlo 2 veces, intentando dejar atrás lo que fuera que habíamos visto. Pero el miedo no nos soltaba, y la carretera parecía aún más oscura y desolada. Al llegar cerca del entronque que lleva al sótano de las Baobas, mi hija volvió a gritar: «Papá, es la niña otra vez». Esta vez estaba parada frente a una pequeña central de autobuses. No podía ser posible. No había forma de que hubiera llegado ahí antes que nosotros, y mucho menos con esa calma inquietante que irradiaba. La escena era irreal. La misma figura, con su vestido rojo y su rostro pálido, como una aparición que desafiaba toda lógica. En ese momento, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y supe que lo que habíamos visto no pertenecía a este mundo. Aceleré nuevamente, intentando alejarme lo más rápido posible. Pero el recuerdo de esa niña sigue fresco en mi memoria, como una sombra que se niega a desaparecer. Desde esa noche, cada vez que paso por ese tramo de la carretera, no puedo evitar mirar de reojo, temiendo volver a encontrarme con esa presencia extraña y aterradora. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.